a ver una síntesis de esto para que les quede un poco más claro. En la etapa 1 dijimos que se sintetizan los precursores solubles en el citoplasma. En la etapa 2 hay un transporte a través de la membrana y participa en este transporte un alcohol hidrófobo que es el bactoprenol, ¿sí? En la etapa 3, que se llama transglucidación, las unidades disacáridas que recién se han formado se polimerizan para formar largas cadenas lineales de peptidoglicano. Y en la etapa 4, que es transpeptidación, los péptidos que están unidos al N-acetilmurámico se unen entre sí con otras moléculas de peptidoglicanos preexistentes en la pared. ¿Tiene alguna duda de esto? Muchas. Bueno, después cuando lo vuelvan a leer, les va a quedar un poco más claro y si no, bueno, después, como les dijo el profe, nosotros tenemos clase de consultas casi todos los días, así que no hay problema que hacemos una clase de consulta o en el teórico siguiente, ya una vez que lo hayan leído y les haya, digamos, les hayan decantado un poco los nombres y las cosas, me vuelvan a preguntar antes de que comencemos el teórico. Bueno, ¿cómo es este proceso 4, el de transpeptidación en las células? Bueno, y acá es distinta, por eso le hablé anteriormente de las gran positivas y gran negativas. Es distinta la forma de unión en las gran positivas y en las gran negativas, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos el polímero lineal, la N-acetilglucosamina unida al N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina unido al N-acetilmurámico y el murámico unido al tetrapéptido este, ¿sí? Bueno, en las gram positivas, como las del género Staphylococcus, esto ha sido muy estudiado y se sabe que la unión es de esta manera. Fíjense, yo tengo muchos de estos polímeros que me van a formar parte de la pared. ¿Cómo se unen? ¿Sí? Porque hasta ahora yo no los veo unidos. ¿Cómo se unen? Bueno, necesitan un péptido que una los murámicos entre sí, ¿sí? Los residuos de aminoácidos que tienen los murámicos entre sí. Ese péptido es el que tienen acá, se llama pentapéptido de glicina, ¿sí? Son residuos de glicina, 5 glicinas, que fíjense cómo se unen, ¿sí? Unen un péptido con otro. ¿Qué unen? Fíjense acá los aminoácidos que tengo en las gran positivas. L-alanina, D-glutámico, L-lisina y D-alanina. No tengo M de aminopimélico porque esa es propia de gran negativas. Entonces, la L-lisina de un murámico se une con la D-alanina terminal del murámico de la otra cadena de peptidoglicano, ¿sí? Entonces, fíjense cómo son las uniones. Estas uniones hacen que las uniones sean muy fuertes y que las paredes celulares de las gran positivas... Sí, Perdón, profe, ¿podría repetir de vuelta un sí, segundito? sí, sí. ¿La La unión? última parte, sí. Dale, dale, Augusto. Entonces, tenemos los péptidos, los polímeros, ¿no? De peptidoglicano. Todos uno al lado del otro. Ahora se tienen que unir, ¿sí? ¿Cómo se unen en las gran positivas? Con un péptido que se llama pentapéptido de glicina, ¿sí? Que son 5 glicinas, por eso tienen 5 bolitas ahí, 5 glicinas, ¿sí? Y tengo mi péptido con los distintos aminoácidos, acá mi tetrapéptido, ¿sí? Entonces, ¿cómo se unen? El pentapéptido de glicina, fíjense, se une a la L-lisina, que es la amarillita que ven ahí, de un N-acetilmurámico de una cadena, y a la D-alanina del murámico de la otra cadena, ¿sí? Es un péptido facilitador, es un puente entre los dos murámicos, ¿sí? Profe, ¿siempre se unen a esos dos aminoácidos? Sí, siempre se unen a estos dos aminoácidos. Y de esa forma, ¿sí? Y ¿Cómo es, entonces, profe, cómo es? Se une a la L-lisina con D-alanina. claro, fíjate, la L-lisina es la tercera en este caso, ¿sí? La Sí. tercera bolita. Y une una L-lisina de una cadena, con la D-alanina terminal de la otra cadena, fíjate, ¿ves? Ah, sí, sí, sí. Y acá, de nuevo, ¿sí? Siempre une una con otra. Bueno, entonces, estas paredes celulares son muy fuertes, resisten más presión osmótica que las paredes celulares de las gran negativas, ¿sí? Y esto ya vamos a ver que es consecuencia de la estructura que tienen, porque acá estamos hablando de la estructura de cómo se une el péptido glicano,
Pero vamos a ver que después las paredes celulares no solamente son diferentes en cómo se une el peptidoglicano, sino en qué otras cosas tienen también. Entonces, las gram positivas resisten siempre más presión osmótica que las gram negativas porque tienen más solutos en su interior. Entonces, las paredes deben ser más fuertes y tienen una disposición tridimensional. Ya las vamos a ver después más adelante. Son tridimensionales, la de las gram positivas. En cambio, las gram negativas, como Escherichia coli, por ejemplo, que está muy estudiada también la pared, fíjense, tenemos los mismos aminoácidos, pero me cambia el tercero, que es M-diaminopimélico, ¿sí? Y entonces fíjense cómo se forman los puentes. Se forman entre una D-alanina terminal, ¿sí? Del tetrapéptido, y la otra D-alanina terminal. Directo. No tengo ningún péptido facilitador, no hay ningún pentapéptido, no hay nada. Se une un tetrapéptido con el otro de forma directa, ¿sí? La unión es directa. Y los enlaces son más laxos, ¿sí? Entre ellos. Entonces, las paredes del celular de las gram negativas, que encima tienen pocas capas, ya las vamos a ver, resisten un poco menos la presión osmótica que las gram positivas, ¿sí? ¿Se entendió esto último de las gram negativas o lo vuelvo a repetir? Profe, una Sí. consulta. ¿Por qué el acetilmurático terminal de la primera cadena y de la segunda tienen 5 péptidos? Bueno, eso yo se los borré y no se los voy a tomar para que no se les haga tanto lío. Pero se los voy a explicar por qué, para que sepan por qué, porque si no queda como, ¿qué pasa? Que unos tienen 5. En este proceso, yo cuando se forma, en las gram negativas, cuando se forma el tetrapéptido, no se forma solamente un tetrapéptido, se forma un pentapéptido, se le agrega otro residuo de alanina, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando se unen, las D-alanina terminales de cada uno de estos que tienen 5, se van, se escinden y quedan el tetrapéptido como se los mostré anteriormente, ¿se entiende? Pero eso no quiero que lo sepan porque me parece que ya es demasiado fino y que les va a hacer mucho lío, ¿sí? Con que sepan que es un tetrapéptido, que tiene un aminoácido distinto, que se llama M-diaminopimélico y que la unión es directa, está bien, ¿sí? ¿Se entiende, Ignacio? Sí, profe, perfecto, gracias. De nada. Pero bueno, la figura es así, por eso están los 5, ¿sí? Bueno. Profe, cada peptidoglicano van a ser formado por 2 NAG y 2 NAM, digamos, ¿o no? ¿Cada cómo? Cada peptidoglicano va a estar formado por 2 NAM y 2 NAG. El peptidoglicano, no sé si entendí la pregunta, pero el peptidoglicano siempre va a estar formado por una N-acetilglucosamina unida a un acetilmurámico, una N-acetilglucosamina, siempre va a tener esa disposición en lo que es los azúcares, ¿sí? Lo único, y siempre va a estar unido el murámico al tetrapéptido. La NAC no se va a unir a nadie. Eso siempre va a ser igual. ¿Qué va a diferenciar? Que en las gram positivas el tetrapéptido puede tener L-lisina y que en las gram negativas puede tener M-diaminopimélico, ¿sí? Sí, gracias. Bueno. Y acá ya vimos cómo es el peptidoglicano, vimos toda esta síntesis, pero ahora vamos a ver cómo es la estructura, ¿sí? De la pared. Bueno. Entonces, acá tenemos la pared celular de una gram positiva. Entonces, tenemos abajo la membrana plasmática como tal cual ustedes la conocen, y por arriba tenemos el peptidoglicano. Todo esto que ven acá, ustedes ven mi cursor, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Bien. Entonces, todo esto que ven acá es peptidoglicano. Las paredes celulares de las gram positivas son menos complejas que las de las gram negativas y tienen un 90% de peptidoglicano, que es el constituyente de la pared, ¿sí? Fíjense que casi toda la pared está hecha de peptidoglicano. Pueden tener hasta 25 capas de esos polímeros unidos, ¿sí? Estas 25 capas justamente porque tienen que resistir estas altas presiones osmóticas. Incluso se ha visto células que hasta tienen 80, lo pueden ver en algún libro, en algún lado, hasta 80 capas, ¿sí? Y luego están constituidas por peptidoglicano y luego tenemos 2 componentes más, ¿sí? Los ácidos teicoicos, ¿sí? Que están constituidos por ribitol fosfato o glicerol fosfato, ¿sí? Que ven acá, que se anclan por enlaces covalentes al peptidoglicano y que salen hacia el exterior de la célula. Y después tenemos ácidos teicoicos que están anclados en la membrana
Ahí me pregunta Ailén cómo se llama el pentapéptido de glicina o péptido facilitador, ¿sí? Pentapéptido de glicina o péptido facilitador. Bueno, entonces, tenemos el peptidoglicano y tenemos los ácidos teicoicos, que son estos de ribitol-fosfato, glicerol-fosfato, que se expanden hacia el exterior de la célula, pero algunos de esos ácidos teicoicos, fíjense, siguen hasta abajo y se anclan a la membrana celular, ¿sí? Formando, como tiene una parte lipídica, ácido lipoteicoico, ¿sí? Bueno, ¿qué función tienen estos ácidos teicoicos y lipoteicoicos? Bueno, los ácidos teicoicos estabilizan la pared, ¿sí? Fundamentalmente los lipoteicoicos, porque son los que la anclan a la membrana celular, ¿sí? Además, estos ácidos teicoicos tienen carga negativa y generan que toda la superficie de la célula tenga una carga negativa, lo cual hace que se le peguen o se atraigan todos los cationes, como el calcio y el magnesio, los cationes positivos, ¿sí? Y eso es muy importante porque estas células usan muchos cationes positivos en su citoplasma como cofactores de enzimas. Y la última función que tienen los ácidos teicoicos es que son antígenos, ¿sí? Antígenos de pared. Ya vamos a ver qué quiere decir antígenos. Tiene una función antigénica. ¿Se acuerdan que al principio, cuando hablamos de pared celular, les dije que tienen antigenicidad? Bueno, esa es una de las funciones que tienen estos ácidos teicoicos. ¿Qué es un antígeno? Y lo vamos a definir para que ustedes sepan de qué estamos hablando. No, esto no es necesario que se lo sepan, digamos, la definición de antígeno, pero sí lo tengo que definir para que ustedes después, cuando estudien, me digan los ácidos teicoicos es un antígeno y entiendan qué es un antígeno, ¿sí? Un antígeno es una sustancia. Puede ser un microorganismo, una parte de un microorganismo o un metabolismo de un microorganismo, un producto, ¿sí? Que el microorganismo libere, que reacciona con una molécula que tenemos en nuestro cuerpo que se llama, los animales tenemos, digamos, el hombre también, que se llama anticuerpos, ¿sí? Ahora está muy nombrado por esto del COVID, los anticuerpos. Bueno, estos son los famosos anticuerpos, ¿sí? ¿Qué son los anticuerpos? Son proteínas producidas como resultado de la interacción con un antígeno. Y estas proteínas tienen capacidad de combinarse con el antígeno que estimuló su producción y neutralizar el antígeno. ¿Qué quiere decir esto? Se los hago fácil para que lo entiendan. Una bacteria o un virus, por ejemplo como el coronavirus, ingresa a nuestro cuerpo. ¿Es algo que normalmente nosotros tenemos en nuestro cuerpo? No, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos un sistema inmune, todos los animales, que está todo el tiempo patrullando, fundamentalmente los linfocitos, los macrófagos, muchas de esas células están patrullando, ¿sí?, por todo nuestro organismo para ver qué cosas extrañas entran. Algunas de las cosas extrañas que entran pueden despertar la respuesta inmune. ¿Qué quiere decir? La producción de anticuerpos y generar una respuesta del cuerpo contra ese antígeno. ¿Por qué? Porque si nosotros no tuviéramos respuesta inmune, vendría cualquier bacteria, nos atacaría y estaríamos muertos. ¿Y cuántas bacterias y virus nos atacan desde que nacemos? Y sin embargo, la mayor parte de la gente no se muere, sino que resiste la infección, ¿con qué? Con su sistema inmune. Muchas veces nos ayudan con algo extra, un antibiótico, lo que sea, pero nosotros resistimos la infección con nuestro sistema inmune, ¿sí? Esas virus, esas bacterias que ingresan a nuestro organismo, tienen en alguna parte estos antígenos. En estas gram positivas, los antígenos son los ácidos teicoicos. Lo que detecta nuestro organismo raro en nuestro cuerpo cuando ingresa una bacteria gram positiva son los ácidos teicoicos, ¿sí? No detecta otras partes, porque, por ejemplo, un lípido no lo va a detectar, un lípido de membrana, por ejemplo, no lo va a detectar porque son muy parecidos a los lípidos de membrana nuestros, ¿sí? En cambio, un ácido teicoico nosotros no tenemos en nuestro organismo, entonces lo detecta. Además, un antígeno tiene que ser una molécula grande, no puede ser una molécula muy pequeña, ¿sí? Entonces, estos antígenos que despiertan la respuesta inmune se llaman inmunógenos, ¿sí? Entonces,